Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Muchas veces desarrollamos aplicaciones y pensamos siempre en utilizarlas dentro del ámbito administrativo, en lo que serían las oficinas, ¿vale? Aplicaciones, pues yo que sé, para el control de pedidos, de facturas, los clientes, etcétera. Pero no hay que olvidarse de que Power Apps nos permite llevarnos la aplicación y ejecutarla en cualquier tipo de dispositivo, por ejemplo, en una tablet, en un móvil, ¿vale? Y por tanto, no hace falta montar un dispositivo, un ordenador con su pantalla, con su teclado, con su ratón, en sitios donde habitualmente pues no disponemos de esa entrada de información. ¿Vale? Estamos acostumbrados a ver en diferentes sitios de producción, como por ejemplo talleres, almacenes, cadenas de producción, operarios con papeles, ¿no? Donde van apuntando pues el trabajo que van realizando, las incidencias que van teniendo, etcétera. Y además está claro que muchas veces estos operarios también necesitan información relevante para desarrollar su trabajo. Evidentemente, si no disponen de un dispositivo, de una aplicación, no pueden hacerlo. Estoy colaborando estos días en el desarrollo de una app en Power Apps. Estoy asesorando, ayudando. Desde aquí mando un saludo a Guillermo en El Salvador. Y lo que se nos ha propuesto es mirar de facilitar el entorno de producción. En este caso, se trata de el control de una serie de máquinas que están en producción y hay que anotar pues las diferentes paradas que tiene esa máquina por diferentes incidencias. Cuando ocurre una incidencia, evidentemente la máquina se para y transcurre un tiempo hasta que se vuelve a poner en marcha que irá en función del tipo de avería que haya tenido o tipo de mantenimiento y evidentemente cada uno de estas incidencias o mantenimiento tienen una serie de pasos que hay que ir resolviendo. Entonces, hasta ahora pues se está haciendo a mano, se está anotando a mano toda esa información y luego hay una persona que todos estos datos los introduce a través de un ordenador para que luego puedan ser valorados, ¿vale? Y lo que interesa es pues que el propio operario, en lugar de anotar toda esta información a mano en un papel, pues tenga una tablet y vaya ya anotando esa información y además que la propia app le vaya facilitando el trabajo en la resolución del problema, ¿vale? Bien, esto que vamos a ver hoy es una pequeña parte y además es, dijéramos, no es la definitiva, sino que es, dijéramos, como un boceto, ¿no? De lo que tendrá que ser definitivamente esta aplicación. Y evidentemente, esta aplicación lleva pues toda la parte administrativa en la que se han de entrar todos los datos, que no veremos ahora, no nos vamos a centrar en el tema de producción, y tiene una tercera parte que será la que explote todos estos datos pues a través de un Power BI o de cualquier otra herramienta que nos permita pues hacer estadística de todos estos datos que se han ido entrando. No vamos a ver funciones e instrucciones nuevas o destacar, ¿vale? Sino que vamos a ver muchas de las cosas que hemos ido viendo en diferentes videotutoriales. Pero yo considero muy importante el ver esta aplicación, cómo se aplica todo el conocimiento, todas estas funciones de Power Apps en la resolución de un problema, porque es cuando realmente se aprende a utilizar esta herramienta. Cuando nos encontramos con un problema de, a ver, ¿cómo hago para que me muestre esta información aquí, pero no me muestre esta otra? ¿Y cómo puedo hacer para que cuando le dé a este botón, aquí me aparezca esto otro, pero resulta que quiero que me lo muestre de esta otra manera? Toda esta lógica que hay que aplicar a la aplicación se puede aplicar con todas las funciones que a lo largo de todos los videotutoriales que hemos ido viendo ya conocemos. Pero evidentemente hay que buscarle la manera, y ahí es donde
donde dijéramos, veremos nuevas cosas, cómo mover esas funciones para que nos dé el resultado que queremos. Creo que es muy interesante y espero que os divierta y os ayude también en vuestros proyectos. Por tanto, empezamos. Bien, vamos a empezar por mostrar los datos con los que trabajaremos. Hay diferentes tablas o diferentes listas, porque como veis está hecho en listas de SharePoint que vamos a necesitar para nuestra aplicación. Y deciros que aunque están hechas en SharePoint y aunque algunas de ellas van a llegar a tener gran cantidad de registros, no nos va a dar ningún problema en Power Apps porque tenemos en cuenta la delegación y utilizamos las funciones necesarias para que no tengamos problemas con esa delegación y podamos obtener la información que realmente necesitamos en cada momento. Bien, por un lado, la tabla básica y más sencilla, ¿vale? Es la tabla de máquinas, ¿vale? Donde definimos las máquinas. Evidentemente aquí, en el ejemplo que vamos a ver, pues solo tengo una columna con el nombre de máquina que me he inventado. Máquina 1, máquina 2, máquina 3. Evidentemente, en la realidad, pues esto tendrá más columnas con información más detallada de la máquina. Incluso se piensa en tener unas otras listas, ¿no? Con el setup de una máquina para saber qué setup tenía en un momento determinado, por ejemplo, cuando ocurrió una incidencia. O sea, vamos a ir registrando los diferentes setups para saber en cada momento la máquina está en qué situación estaba. Pero bueno, aquí vamos a hacerlo de forma sencilla. Vamos a trabajar simplemente con una tabla de máquinas y tenemos pues el nombre de cada máquina. Y lo único que tengo aquí, además, he puesto en los adjuntos una imagen, ¿no? Para tener una imagen de cada máquina y darle un poco más de colorido a la aplicación. Vale. Por tanto, tabla de máquinas. Otra tabla también sencilla, en este caso, en el que definimos los diferentes problemas con los que podemos llegar, o los diferentes problemas que puede llegar a tener cualquier tipo de máquina. ¿Vale? Aquí en esta tabla se trata de definir los diferentes problemas que puede llegar a tener un operario cuando está trabajando con la máquina, sea la que sea, ¿vale? Yo aquí, nada, he montado problema 1, problema 2, problema 3, problema 4 y problema 5, ¿vale? Muy bien, seguimos. Tercera tabla. Todas estas tablas que hemos visto hasta ahora, incluso esta, ¿vale? Son tablas de definición. Tablas que tienen que estar predefinidas, ¿vale? Tablas que evidentemente necesitarán de una app para poder administrar, para poder entrar una nueva máquina o modificar alguna de sus características, para poder entrar los diferentes problemas y demás. Y en esta tercera se informa de los diferentes pasos, las diferentes secuencias que se han de seguir para resolver un problema determinado. Aquí ya tenemos la primera, digamos, decisión que hubo que tomar y es la decisión de relacionar dos tablas en esta arquitectura de datos para que la tabla de problemas estuviera relacionada con estas resoluciones. Yo tengo el problema 1 que viene, que es un dato relacionado con la tabla que acabamos de ver, en la que definíamos los problemas. Este problema 1 tiene diferentes resoluciones. La primera resolución, lo primero que pasa cuando intentamos resolver es que la máquina se para, ¿vale? Parada del problema a través de, perdón, parada por el problema 1, ¿vale? Luego, aquí vendría la secuencia del problema 1, la secuencia número 1, la secuencia número 2. Les he llamado secuencia, pero aquí sería, pues, yo sé, intervención del técnico en no sé qué, ajuste del no sé cuántos, cambio del, ¿vale? Aquí le he dicho secuencia 1, secuencia 2, tal, 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 ¿vale? Y luego en todas las secuencias de resolución de un problema, al final acabamos con una prueba, ¿vale?
y finalmente, aunque solo he entrado más abajo, ¿vale? Cada problema, por ejemplo, el problema 1 que veíamos ahí, tiene ya un último estado que es el estado de producción, ¿vale? O sea, cada problema empieza con una parada, unas secuencias en las que vamos resolviendo el problema hasta que acabamos en el estado de producción, ¿vale? Bien, por tanto, por cada problema, para el problema 1, para el problema 2, para el problema 3, para todos los problemas, tenemos las diferentes secuencias que hay que seguir. Habrá problemas que tengan 3 o 4 secuencias y otros pues que tengan 10 secuencias porque hay que hacer diferentes pasos para resolverlo. Me interesa en esta secuencia saber el número, le he llamado inicial, quizá muy mal bautizado, pero bueno, este sería el número de secuencia para resolver el problema. O sea, evidentemente la parada es el número 1, luego vendría el número 2, el número 3, el número 4, que serían las pruebas, y luego el número 5 sería el producción. Aquí en problema 1, producción sería el número 5, ¿sí? Luego ya viene el inicial para la parada del problema 2, ¿vale? Este sería el primer paso para resolver el problema 2, el segundo paso para resolver el problema 2, el tercero, el cuarto y hasta el quinto, o sexto, o los que haya, ¿vale? Hay algunos que tienen hasta 6 pasos, ¿vale? Muy bien. Otro dato que me interesa, y lo veréis luego cuando apliquemos la lógica del programa, es cuál es el paso siguiente a este. Evidentemente, podría haberlo resuelto de otra forma, porque luego tuve que enumerarlos, por tanto, a lo mejor simplemente habiendo sumado uno al numerito que tiene el problema que tenemos ahora, pues ya hubiera tenido el siguiente. Pero bueno, yo aquí le estoy entrando cuál es la secuencia a la parada P1. Pues después de la parada P1 tiene que ver la secuencia, tiene que venir la secuencia P1001, que es la siguiente. Después de la secuencia P1001, pues viene la 2, ¿vale? Y después de la 2 vienen ya las pruebas, ¿vale? Y después de las pruebas ya viene producción, que es esa que tenemos aquí abajo, ¿vale? Y después de producción no viene nada. Y aquí está la clave del cordero. Después de producción no hay nada. Y eso es muy interesante para luego la lógica del programa, ¿vale? Saber que ahí ya hemos terminado, ¿vale? Se podría haber planteado de muchas otras formas, ¿eh? Pero esta es la que de momento va a ser la que seguramente vamos a aplicar, ¿vale? Muy bien, por tanto, 3 tablas en las que hemos definido la información necesaria para llevar a cabo el mantenimiento de estas máquinas, para llevar a cabo la resolución de los diferentes problemas que van teniendo estas máquinas. En la primera hemos definido las máquinas, la segunda los problemas y la tercera las secuencias de resolución, ¿vale? Bien, cuarta tabla. Bien, la cuarta tabla refleja ya los problemas que van teniendo la máquina. Mirad, la máquina 3 está ahora en estado de producción después de haber pasado por el problema 4, ¿vale? Y el ID de ese problema, del problema 4, fue el ID 38, ¿vale? Esta es una información en la que en un único registro me interesa saber la máquina si está en producción o en parada, ¿vale? Y qué tipo de problema está teniendo en ese momento la máquina, ¿vale? Simplemente es eso. Y luego me interesa mucho, evidentemente, el ID de ese problema, ¿vale? O sea, yo aquí voy registrando los diferentes problemas que van teniendo la máquina. La máquina 2 tuvo el problema 4, luego tuvo el problema 3, no sé si luego más adelante tiene otro problema, no tenía ninguno más, por tanto el último problema de la máquina 2 ha sido este problema, ¿vale? El problema 3 ahora ya está en producción con un identificativo 37, ¿vale? O sea, aquí se va a ir registrando los problemas que ha tenido la máquina, ¿vale? Es importante tener esta información. Aquí, evidentemente, ya sabéis que cuando se registra un registro en una lista de SharePoint, además de las columnas que nosotros informamos, por defecto se informa también
el usuario que ha registrado ese problema, es un dato que vamos a necesitar, ¿vale? Pero esto ya está, queda registrado por defecto en las columnas por defecto de SharePoint, y la hora, el día y la hora, ¿vale? En la que se registra este problema, ¿vale? El día en que se crea, que sería el día y la hora en la que se creó esta incidencia, y el día y la hora de la última modificación, que fue cuando ya se resolvió. O sea, si yo aquí añadiera las columnas, por ejemplo, de cuándo se creó esta incidencia, fijaos que aquí tengo el creado por, que me diría la persona que creó esta incidencia, ¿vale? Pero con el creado y para mostraros lo que os quiero mostrar ahora, con el creado y la modificado, aquí, modificado, está arriba. Lo aplico, ¿vale? Entonces, yo sé ya que la máquina 1, que ahora está en producción, tuvo el problema 5 ayer a las 11:37 y perdón, se creó a las 11:37, a las 11:37 ya se arregló. O sea, fue cosa de segundos, ¿vale? Y de esta forma voy teniendo información de cuándo se ha creado el problema y cuándo se ha resuelto, ¿vale? Bien, pero como sabéis y como os he dicho antes, hay una lista en la que me dice los pasos para resolver cada problema. Entonces, a medida que se van aplicando esos pasos, los vamos a ir grabando en esta otra tabla, ¿vale? Esta otra tabla tiene, y aquí volvemos a relacionar datos, tenemos la máquina, por tanto relacionado con la tabla de máquinas, ¿vale? La máquina, el problema de la tabla que veíamos antes, del problema que tiene en ese momento la máquina, la secuencia que se le está aplicando, el ID de incidencia que viene también de la máquina anterior, eh, el número de orden inicial que se le aplica a esta secuencia, ¿vale? Por tanto, aquí tengo ya detallado de la máquina 3, pues que tuvo el problema 4, empezó con una parada, luego una secuencia, luego las pruebas, etcétera, para cada tipo de máquina, ¿vale? Bien, aquí tuvimos un problema, y es que a mí me interesaba que se registrara en orden. Es decir, que cuando yo guarde la información de los pasos, se me guarde pues primero la parada, luego se me guarde el paso 1, el paso 2, el paso 3, luego las pruebas y finalmente la producción. ¿Vale? Bien, entonces lo primero que pensamos es en utilizar el ID, pero este ID no siempre se correspondía con el orden que queríamos tener. Y por tanto, se creó aquí un ID calculado, ¿vale? Y este ID contiene el ID de la incidencia, ¿vale? Fijaros que la incidencia tiene el 46 y el ID de orden, el ID inicial, ¿vale? O sea, esto sería el 46, incidencia 46, paso 3. Incidencia 46, paso 4, ¿vale? Esto es vital, ¿no? Para lo que veréis luego, para el buen funcionamiento de la aplicación, ¿vale? Por otro lado, las incidencias o la resolución de estas incidencias, la secuencia de estas incidencias, tienen un estado. El estado es un 1 o un 0. El 1 quiere decir que ya hemos pasado por este estado, que ya está pasado este estado, que ya está resuelto, que ya se ha hecho este trabajo. Y el 0 es que está pendiente de hacer. Bien, os muestro cómo funciona la aplicación o el boceto de esta aplicación, las pruebas que estamos ahora realizando. Evidentemente, estas fotos que aparecen aquí son inventadas, no tienen nada que ver con lo que serán después, ¿no? Igual que los nombres y demás, pero lo que sí es cierto es que el operario cuando acceda a través de su tablet, lo primero que tendrá que hacer es seleccionar con qué máquina va a trabajar, ¿vale? Por tanto, se les mostrará, en este caso es una galería horizontal para que elija una máquina. Una vez elegida la máquina, entramos en su línea de producción, ¿vale?
Aquí el operario ve pues que la máquina 2, en este caso está en producción, ¿vale? Y tiene reflejadas aquí, dijéramos, las últimas incidencias o las últimas resoluciones o secuencias que se han hecho. Evidentemente, la última que se ha hecho es ponerla en producción a las 8:43, ¿vale? El operario, este es el IDS calculado que decíamos antes, ¿vale? Pero anteriormente ha estado en pruebas, anteriormente ha estado con la secuencia de resolución de un problema P3, ¿vale? Y por tanto eso venía de una parada, ¿vale? De este problema, del problema P3, ¿vale? O sea, esto aquí es donde se ha iniciado el problema, luego se han ido haciendo estos pasos hasta que se ha llegado al estado de producción. Evidentemente todo está en el mismo minuto porque evidentemente estamos haciendo pruebas y esto se hace uno detrás de otro. Luego, evidentemente habrá unas diferencias de tiempo, ¿vale? Que es eso lo importante a calcular en este caso, ¿vale? Bien, en esa galería que está mostrando las últimas secuencias de resolución que se han aplicado en esta máquina, estamos viendo solo los últimos 10 registros. Se considera que no hace falta que el operario vea más allá de estos 10 últimos registros, ¿vale? Entonces aquí, pues el registro más antiguo sería este de aquí, ¿vale? En el que entró en parada P4 y luego todas las resoluciones hasta entrar en producción, luego otra parada, ¿vale? Todo el historial de estas, como mismo, estas 10 secuencias de historial que tiene esta máquina, ¿vale? Por aquí es por donde se puede escoger, dijéramos, el estado o la parada, ¿vale? El problema, ¿vale? Que tiene la máquina en la actualidad, ¿vale? Podemos irnos moviendo por las diferentes máquinas, cada una de ellas pues tendrá su historial, ¿vale? Y si yo esta máquina ahora detecto que tiene un problema, pues le digo, mira, pues esta máquina pasa a problema 4. Evidentemente, como esto va a registrar toda una serie de valores en las tablas que veíamos antes, va a registrar un problema y ya una primera resolución que va a ser la de la parada, ¿vale? Antes preguntamos al operario si es correcto o no. Desea iniciar una parada de la máquina por problema 4. Si dice que no, evidentemente volvemos aquí, ¿vale? Pero si volvemos a seleccionar y decimos que sí, ¿vale? Evidentemente la máquina se pone en estado de parada, ¿vale? Aquí vemos la información de que está en parada y que la secuencia en la que estamos es la secuencia parada por P4, ¿vale? La última secuencia que vemos aquí en la galería esta es la de parada P4, hasta ahí todo bien, ¿vale? Y aquí se me muestran las secuencias que tiene el problema 4 para resolver. El problema 4 para resolver tiene primero la secuencia P4001, perdón, la primera secuencia sería el de parada, pero el de parada ya la damos por hecha y ya queda aquí registrada, pero el segundo sería ya la secuencia P4001, ¿vale? Luego vendrán las pruebas y luego ya vendrá ponerla en producción. Entonces el operario lo único que tiene que hacer después de haber decidido que estamos con el problema P4, pues es iniciar todas las secuencias de resolución. Y cuando inicie una secuencia de resolución, simplemente le dará el botoncito. Evidentemente, las otras secuencias quedan desactivadas porque hemos de ir en orden. O sea, hasta que no se realice la secuencia P4001, no se podrán hacer las pruebas, ¿vale? Por lo tanto, aquí, en esta, que ya os digo que es una galería, ¿vale? Que está mostrando todas las secuencias que hay que hacer, solo se muestra activa la que toca en este momento. Cuando el operario le da al botoncito, esta secuencia ya pasa a la lista de secuencias realizadas, al registro que estamos viendo del historial de secuencias realizadas, y ya se le marca de que cuando lo vea oportuno puede iniciar la siguiente fase, que en este caso es el de pruebas. Iniciamos el de pruebas, aquí estamos en pruebas, ¿vale? Y aquí podríamos ya empezar en producción. Bien, aquí hay un dilema. Ahora, si después de pasadas las pruebas, se tendría que haber un botón de volver a empezar con toda la secuencia, porque resulta que las pruebas han salido mal, pero bueno, es algo que hay que discutir, hay que acabar de
de perfilar, pero bueno, en este momento la aplicación está así. La única opción que tenemos es ponerla en producción, ¿vale? Y en todo caso, en el caso de que se vuelva a repetir este problema, ¿vale? Pues volver a darle a problema P4, ¿vale? Bien, este es el funcionamiento, como veis, no tiene demasiado para el operario, es así de sencillo. Una vez la máquina está en producción, se muestra aquí en producción, se cambia este dibujito, ¿vale? Para que se vea más claro y seguimos trabajando, ¿vale? Otra cosa a destacar es que esta galería pues se muestran los diferentes valores en color negro, a no ser que sea el de producción que está en verde, así destaca que es la secuencia que ha puesto ya la máquina en marcha y las de parada que están en rojo, ¿vale? Bien, vamos a ver todos los aspectos relativos a la, eh, o sea, a la ejecución de esta, perdón, a la programación de esta app, ¿vale? Y empezamos primero con lo que hace la aplicación cuando arranca. Mira, cuando arrancamos esta aplicación, ya sabéis que tenemos la opción de el on start, ¿vale? Podemos aprovechar para ejecutar todo lo que queramos. En este caso, lo que creamos es una collection, ¿vale? Que se llama call problemas, ¿vale? Y que lo que hace es recoger todos los valores que tenemos en la lista de problemas máquina, ¿vale? Que sería esto de aquí, problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, problema 5, ¿vale? Esto está claro que ya nos hemos asegurado que no va a haber más de 500 problemas, por tanto, sin problemas van a entrar en esta colección, ¿vale? Y una vez tenemos la collection, le añadimos un valor en nulo, ¿vale? O sea, yo añado un valor nuevo con el título en blanco, ¿vale? De esta forma, esto es para que cuando yo despliegue aquí, ¿vale? Tenga todos los problemas que tengo registrados en la tabla y además este valor en blanco que aparece aquí abajo, ¿vale? Y disponga también, pues, de este valor, ¿vale? Que por defecto en la tabla no está, ¿vale? Es simplemente por eso, ¿vale? Bien. Otra cosa que hacemos es poner el valor del problema, una variable que tenemos con el default problema, ¿vale? A nulo, ¿vale? Este nos sirve, ¿vale? Para determinar el valor por defecto de alguno de estos objetos que veremos ahora. A mí me interesa tener una variable que el valor por defecto, ¿vale? Esté a nulo, ¿vale? Si os fijáis, y ya os lo explico ya de entrada, este selector que tenemos aquí, ¿vale? En la propiedad default tiene por defecto la variable default problema. Eso lo vamos a ir utilizando en la aplicación para que cuando entremos a la pantalla y no haya ningún problema, aquí esto aparezca en blanco, ¿vale? No es nada más que para eso. Entonces, cuando empieza la aplicación, por defecto, esto está en blanco, ¿vale? Bien, siguiendo, ya que estamos en el selector, en el drop down este de aquí, ¿vale? Deciros, pues bueno, que los ítems, evidentemente, que tiene este selector, lo cogemos de la collection que acabamos de montar al principio y la columna title, ¿vale? Y en el momento en que cambia algo de este valor, en el onChange, si lo que me acaban de seleccionar es diferente de nulo, es decir, no me han cogido el valor que está en blanco, ¿vale? Entonces modifico otra variable. Esta variable es la variable aviso parada y la pongo en true, ¿vale? Esta variable por defecto está en false y en el momento en que me seleccionan algo y ese algo no es precisamente lo que tengo ahora, es decir, es el problema 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿vale? Entonces pongo la variable en true. Esta variable es la que activa el cuadro este que veíamos en el que informamos al operario de ¿estás seguro de que quieres activar este problema? ¿Vale? Fijaros, yo tengo aquí dentro de esta pantalla
un rectángulo. Si acaso lo que vamos a hacer es escoger aquí un valor y así aparecerá, ¿vale? Cogemos, por ejemplo, el problema 1, ¿vale? Y me aparece este cuadro, ¿vale? Pues bien, este cuadro, que sería el cuadro, el rectángulo este de aquí, más la label, que la label es esta de aquí, más los botoncitos que aparecen también aquí, que es el botón de no y el botón de sí, ¿vale? Todo esto tiene la propiedad de visible en función de la variable aviso parada. Es por eso que cuando me aprietan o me seleccionan algo en el selector, el drop-down 1, ¿vale? Cuando me seleccionan algo aquí, si ese algo no es nulo, ¿vale? Pongo aviso parada en true y se me muestra todo esto de aquí. Tanto el cuadro como la label, ¿vale? Como los diferentes botones tienen la variable bar aviso parada en la propiedad de visible, ¿vale? Y eso es lo que hace que se muestre toda esta información en el momento en que me seleccionan algo, ¿vale? Bien, el texto que aparece aquí, lo voy a hacer un poco más grande, sería, pues nada, un texto montado a partir de un valor estático. Desea iniciar una parada en la máquina por, entonces le sumo, le añado lo que me acaban de seleccionar por problema 1, que es lo que me han seleccionado, y luego cierro el interrogante. Y los botones, en el caso de apretar el botón no, pongo el aviso parada en false para que desaparezca todo lo que estaba visible, todo el cuadro, los botones y tal, ¿vale? Al poner la variable en false va a desaparecer. Y hago un reset de drop down 1, que es el selector, para que desaparezca cualquier selección que me hayan podido hacer. O sea, al darle al no, desaparece esto y esto se vuelve a quedar en blanco. ¿Qué pasa si le dan al botón de sí? ¿Vale? Cogemos un problema, ¿vale? Y le damos a este botón de sí. Vamos a ver todo lo que tenemos que hacer cuando dan al botón de sí. Recordad que tenemos que guardarnos la incidencia en dos tablas. En la tabla en la que determinamos que la máquina tal pasa a estado de parada por el problema el que hayan seleccionado, ¿vale? Y luego en la secuencia de incidencias tenemos que ir registrando todas las secuencias de resolución, ¿vale? Entonces, lo que hacemos aquí es, mediante la función patch, modificar o crear un registro en la tabla de incidencias máquina, ¿vale? En esta tabla, perdón, esta de aquí, incidencias máquina. Voy a crear un registro para que la máquina en cuestión pase a estado de parada, ¿vale? Con el problema que me acaban de entrar, ¿vale? Esto se hace con este patch. Le digo el origen de datos, incidencias máquinas. Como es un registro nuevo, le he de pasar el valor de default, si no aquí le tendría que decir el ID del registro que quiero modificar, ¿vale? El registro que quiero modificar. Y a partir de aquí vamos a añadir todos los campos que queremos informar. Esto que veis aquí, M, X, tal, es porque hay un acento, ¿vale? Creé la columna con acento en la A de máquina, ¿vale? Y él me lo traduce así, ¿vale? En todo caso, esto habrá que cambiarlo porque si no queda muy, muy mal, ¿no? Y se entiende muy mal. Pero bueno, esto es máquina. Es el campo máquina de esta tabla, ¿vale? Campo máquina, como veis, lleva un acento, ¿vale? Aquí en Power Apps es así. Vale, entonces, fijaros que este patch está dentro de un set. ¿Por qué? Porque yo quiero que una vez creado el registro, en esta variable se me quede registrado, o sea, me quede el registro que estoy creando. Y lo quiero porque luego me interesará saber el ID de ese registro. O sea, si yo hago un set de esta variable a partir del resultado de este patch, en esta variable voy a tener un registro
que es el registro que acabo de crear, ¿vale? Y de esta forma puedo obtener un ID. Fijaros que nueva incidencia está marcado aquí como registro, ¿vale? Y aquí tiene los datos del último registro que he hecho. Y entonces tengo el ID de ese registro, tengo, pues, yo qué sé, todos los datos que se guardan en ese registro, ¿vale? Pues el editor, ¿vale? Que lo ha modificado, la máquina, que a su vez es un registro de la otra tabla, ¿vale? Por tanto, es por eso que este patch está dentro de un set, ¿vale? Entonces, ya sabéis cómo funciona la función patch. No vamos ahora a detallar cada una de estas funciones, si no, no acabaríamos con este video tutorial. Máquina. Como es un registro, perdón, es una columna compleja, ¿vale? Porque son datos que están relacionados con otra tabla, hay que hacerlo así. Lo hemos explicado en otro video tutorial, ¿vale? Este tipo de registros se les ha de pasar este valor, que es el ODataType, con toda esta cadena, siempre es la misma, y luego tiene siempre dos valores. El ID, que sería el ID del registro de máquina de la tabla de máquinas, y el valor, que sería el nombre de la máquina. El ID y el nombre de la máquina lo saco de la galería de máquinas, que es la galería de la otra, de la primera pantalla donde me han seleccionado la máquina. Yo ahí tengo la máquina seleccionada, tengo su ID y tengo en el campo, en la columna title, el nombre de la máquina. Por tanto, para registrar la columna máquina aquí, ¿vale? Como es un campo complejo, un campo relacionado con la tabla de máquinas, tengo que en el patch hacerlo de esta forma, pasarle el OData, el ID y el value. El ID lo saco de la galería de máquinas de la primera pantalla y el nombre también, ¿vale? Con el estado pasa lo mismo. El estado sería este de aquí, ¿vale? Si yo intento modificar este estado, ¿vale? Es un selector, es un campo que puede tener dos valores, en producción o parada, ¿vale? Tengo que escoger, ¿vale? Es un valor para poder escoger. Entonces, no es un campo normal, tiene el estado que es pasarse también con el OData y el ID2, porque es el estado 2, que es parada. Si fuera ponerlo en producción sería ID1 y en producción, ¿vale? Con el problema, 3/4 de lo mismo. Es un valor que viene de la tabla de problemas. Por tanto, aquí tendremos que pasarle el valor OData, como siempre. El ID buscaremos con un lookup el problema en la tabla de problemas máquina, que es esta de aquí, ¿vale? La tabla de problemas, buscaremos cuál es su ID, porque nosotros sabemos el nombre del ID, ¿vale? Y con el nombre, ¿vale? Puedo localizar el ID. Y el ID es lo que le paso al ID. Y el nombre, pues el nombre que me acaban de seleccionar en el drop down, en el selector de arriba, ¿vale? Bien, con esto aquí, ¿vale? Ya terminamos con el registro de la incidencia. Con esto me queda este registro de aquí, ¿vale? Me pone la máquina, en este caso lo pondría en parada, ¿vale? Y con el problema en cuestión, ¿vale? Con el problema que hayan escogido en el dropdown, ¿vale? Bien, el siguiente paso es registrar todas las resoluciones, todas las secuencias de resoluciones que se necesitan para resolver ese problema, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es ya registrar en la tabla de resolución de incidencias todas las secuencias que hay que hacer para resolver ese problema. Es decir, si yo estoy en la máquina 3 y me han pasado el problema 4, yo sé que el problema 4 tiene pues la secuencia 1, la 2, la 3, las pruebas, la de producción, pues todo eso ya lo registro. Y evidentemente lo tengo que registrar con el estado 0 porque todavía no se habrá hecho, ¿vale? Cuando se vaya apretando el botón y realizando cada una de esas secuencias, irá pasando a valor 1, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es recorrer
toda la tabla de secuencias resolución, que es la tabla esta de aquí, secuencias resolución, que es la que nos dice para cada problema cuáles son todas las secuencias que hay que realizar, ¿vale? Me recorro con el for all, ¿vale? Y bueno, lo ordeno por inicial y busco en la tabla de secuencia de resolución aquellos cuyo problema sea el problema que me han seleccionado en el dropdown. Y aquí sigo en el for all para ir haciendo para cada uno de los que me encuentres un patch. Es decir, dentro del for all y para cada registro que vaya encontrando el for all, hago un patch dentro de secuencia de incidencias. Como es un valor nuevo, un registro nuevo, utilizo defaults. Y aquí, pues lo mismo que en el anterior. Registro la máquina igual que en el anterior, ¿vale? Estamos registrando ahora aquí. Aquí también se registra la máquina, se registra el problema, la secuencia, el ID de incidencia. Bueno, pues todo eso es lo que estamos haciendo aquí. La máquina, el problema. Esto es igual que en la tabla de arriba. La secuencia, ¿vale? Buscamos el ID y el título, el nombre de la secuencia de la tabla que estamos recorriendo, de la tabla de secuencia de resolución, la tabla que recorremos con el for all, ¿vale? Luego el ID de incidencia. Fijaros, aquí ya utilizo la variable que he creado en el patch anterior. Recordad que el patch anterior estaba dentro de un set que creaba una variable nueva incidencia y necesito su ID, ¿vale? Aquí el ID me sirve tanto para el ID como para el value, ¿vale? Luego, el inicial, que es el numerito de secuencia, es el mismo del for all. Y el estado, si el inicial es 1, lo dejaremos en 1. ¿Por qué? Porque yo quiero registrar ya la parada, ¿vale? Y la voy a dejar en 1, ¿vale? O sea, si es el primer paso, ya lo dejo en 1 porque quiero que ya me quede como registrado. Recordad que cuando nosotros aquí, voy a cerrar esto, nosotros aquí cuando seleccionamos un problema y lo activamos, en las secuencias que aparecen aquí, la primera secuencia, la de parada, ya aparece en la galería de la izquierda. Ya aparece como resuelta, porque es el de parada, ¿vale? Por lo tanto, ese de parada, que es el número 1 siempre, ya lo pongo, como con el valor 1, ¿vale? Para que así no tengamos que pasarlo manualmente, ¿vale? Es decir, aquí abajo, si el valor inicial es 1, el estado ya quedará en 1. Si no, todos los demás quedan en 0 para que se me muestren en el lado derecho. Bien, esto es lo que os decía antes. Yo necesito un ID calculado porque el ID que me genera no siempre se corresponde con el orden del inicial, ¿vale? A lo mejor me registraba primero la resolución 1 y luego me registraba la parada, ¿vale? Y la parada no, la parada tiene que ir primero. Por tanto, yo calculo un ID concatenando la incidencia, el ID de la incidencia, que ese sí lo tengo, y el inicial, que es el número de secuencia que tengo, ¿vale? Y esto es lo que me genera este ID calculado, que es el 54, que sería el ID de incidencia, más el 2, el 1, el 3, el 4, ¿vale? El número de secuencia que le corresponde, ¿vale? Bien, con esto ya registro todas las secuencias de resolución en la tabla de secuencias. Eh, Pongo el aviso parada en false para que me desaparezca la ventanita. Recordad que tenemos la ventanita abierta y me acaban de dar al sí, ¿vale? Y me quedo con un valor que es el de última incidencia, ¿vale? Porque lo voy a utilizar luego, ¿vale? Este valor, esta variable de última incidencia, la cojo de la última incidencia, ¿vale? Que acabamos de registrar. Sería lo mismo que
utilizar, de hecho podría haber utilizado ya la nueva incidencia.id, ¿vale? Que tenemos aquí arriba, ¿vale? Es el número de la última incidencia. Pero bueno, lo he estimado bien de tenerlo también en otra variable para usarla luego, ¿vale? Bien, con eso acabaríamos con lo que hay que hacer cuando me registran una nueva incidencia, ¿vale? Aquí tenemos esta foto que simplemente la sacamos de la galería que me acaban, o sea, de la galería de la pantalla anterior, ¿vale? De la máquina que acaban de seleccionar. Lo mismo pasa con esto, ¿vale? El nombre de la máquina que me acaban de seleccionar. Aquí en producción busco las incidencias de máquina, ¿vale? Para esta máquina, para que me coincida con la máquina seleccionado y veo cuál es el estado. Es decir, aquí me va a decir si la máquina está en producción o está parada, ¿vale? Luego, aquí hay otra label, ¿vale? Que en el caso de que esté en producción no mostramos nada. Si está en producción mostramos comilla, comilla, ¿vale? Y en el caso de que no esté en producción, es decir, que esté en alguna parada, ¿vale? Buscamos en la galería de incidencias, perdón, en la galería de incidencias, buscamos la secuencia en la que está. Es decir, cuando ponemos una máquina parada por un problema en concreto, aquí estaremos mostrando en qué secuencia estamos. ¿Vale? Bien, lo siguiente es ver qué mostramos en la galería de incidencias. Esta galería de aquí, vamos a mostrar un poquito más pequeño. Esta galería de aquí, ¿vale? Como ítems, tiene la tabla de secuencia de incidencias, que es esta de aquí, secuencia de incidencias, las incidencias que se han ido registrando para esta máquina. Es por eso que estoy utilizando el lastn para mostrar las últimas 10, como os decía, ¿vale? Lastn me permite decir cuántos registros quiero mostrar, ¿vale? Estoy haciendo un sort para que me lo ordene por el ID calculado, ¿vale? Y evidentemente las condiciones en el filtro es que la máquina sea la máquina que tenemos seleccionada, en este caso lo comparo con el texto que tengo aquí abajo, ¿vale? Máquina 3, ¿vale? Y el estado tiene que estar a 1, porque si está a 0, tendrá que salir en la galería que sale aquí a la derecha, ¿vale? O sea, yo solo quiero que me muestres aquellas que ya se han realizado. Por tanto, que el estado esté a 1. ¿Vale? Bien, hemos visto también que lo que mostramos aquí en esta galería, todos estos textos de aquí, ¿vale? Tienen un color que va en función, este color va en función de si es producción. Si la palabra producción está dentro de este texto, ¿vale? Lo pongo en verde, ¿vale? Si la palabra parada está en este texto, lo pongo en red, en rojo, ¿vale? Y si no, pues se pone en negro, ¿vale? No es más que esto, ¿vale? Bien, y luego por otro lado tenemos otra galería, ¿vale? Esto en el caso de iniciar un nuevo problema, ¿vale? Se abre aquí una nueva galería y esta galería, la podemos ver, lo único que tiene son botones, ¿vale? O sea, cada registro mostramos un botón. Primero de todo, ¿cuáles son los ítems de esta galería? Los ítems son más o menos lo mismo que en la galería anterior, pero aquí el estado tiene que estar a 0, ¿vale? Y evidentemente cogemos de la misma tabla, de la secuencia de incidencias, ¿vale? El ID de incidencia valor, o sea, la incidencia tiene que ser la incidencia que me han seleccionado, ¿vale? Luego, el estado tiene que estar a 0, ¿vale?
y poco cosa más. O sea, mostraría todas las tareas que están pendientes de hacer, todas aquellas que están a cero y coinciden con esta incidencia. ¿Vale? Esa tabla tiene también como característica, ¿vale? El valor default, ¿vale? Default eh, tiene la variable first record. Esto es para que siempre esté apuntando al primer registro. Yo esta variable de first record, ¿vale? La saco de cuando entro en la pantalla. Mirad aquí en la pantalla esta, tiene la función onVisible, ¿vale? Y entre otras cosas, la variable first record recoge la primera incidencia pendiente de resolver, ¿vale? Que el estado está a cero, ¿vale? Esa primera que está pendiente de resolver, ¿vale? Es la que quiero que me muestre. Y entonces, el valor del ítem este de aquí, ¿vale? Que en definitiva es un botón, ¿vale? El valor de display mode va en función, aquí lo vamos a ver, si el valor de la secuencia de incidencias, de la tabla de secuencia de incidencias, del ID de incidencia, del valor, coincide con el valor de la última incidencia y el estado es igual a cero, ¿vale? Aquí el valor, o sea, el ítem este va a quedar en modo edit, sino en disable, ¿vale? Esta es la manera de hacer para que solo me muestre activado el primer botón, ¿vale? ¿Y qué hacemos cuando nos aprietan uno de estos botones? Pues vayamos al onSelect y evidentemente tenemos que hacer un patch. El patch es en secuencia de incidencias, en la tabla de secuencia de incidencias, y lo que tenemos que hacer es pasar el estado que estaba a 0, pasarlo a 1, para que se mueva de galería, ¿vale? Entonces, cogemos el ítem, el ID de este ítem, ¿vale? Lo modificamos y le ponemos el estado a 1, ¿vale? Bien, luego hago un reset de la galería de secuencias para que se actualice, ¿vale? Y preguntamos, si es blanco, yo lo que hago es coger el registro de la tabla en la que tengo las secuencias de resolución, busco la secuencia que se ha hecho última, ¿vale? Y miro si está en blanco la secuencia siguiente. O sea, si el siguiente paso está en blanco. Los únicos que tienen el siguiente paso en blanco son los de que ponen la máquina en producción, ¿vale? Y aquí lo que estoy haciendo es preguntando precisamente por eso. ¿Es blanco el siguiente paso? ¿Vale? Aquí preguntamos por secuencia siguiente valor, ¿vale? Y evidentemente buscamos eh, por el tipo de problema, ¿vale? Y por la secuencia que acabamos de hacer, ¿vale? Si es así, ¿vale? Hacemos un patch en incidencias máquinas, que es la máquina, perdón, el registro este que teníamos abierto y que estaba dándonos la máquina en un estado de en parada, y la tenemos que volver a poner en producción, puesto que ya ha terminado la última secuencia. Entonces aquí hacemos el patch en incidencias máquinas, buscamos la incidencia que toca y dejamos el estado en producción. Bien, hemos visto cómo podemos utilizar Power Apps también para el desarrollo de una aplicación que podemos muy bien utilizar en un proceso productivo.
También hemos visto como no estamos utilizando ninguna función extraña, todo son funciones de las que ya hemos visto y estamos cansados de utilizar, como el filter, el sort, el uso de variables, el uso de collections, el for all. Todo esto que hemos visto en esta aplicación lo hemos usado muchas veces en muchos otros videotutoriales. Sí que reconozco que la aplicación es compleja porque combina todos estos elementos de una forma determinada para acabar haciendo la lógica y el efecto que queremos darle a esta aplicación. Es por eso que a lo mejor si empezáis con Power Apps, a lo mejor no sería el mejor videotutorial con el que empezar. Empezad con los más sencillitos y luego cuando dominéis ya estas funciones podéis ya empezar a atreveros con aplicaciones como esta. Cuando he ido explicando cada uno de los controles, evidentemente no he entrado en detalles de las funciones porque si no ya el vídeo se alarga ya creo que casi una hora. El vídeo este hubiera durado 4 horas si explicamos cada una de las funciones que hemos ido aplicando. Es por eso que espero que aquellos que ya dominéis la podéis utilizar y os pueda servir de referencia para vuestros procesos productivos. Y me despido de todos vosotros. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias. Si te gustó, te pido que le des un like y te suscribas. Escribe tus comentarios que contestaré con mucho gusto. Te pido también que visites mi página web, donde encontrarás otras publicaciones en texto y conocerás mejor quién soy y a qué me dedico.